Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19. Hablar en esta mañana bajo el título Evidenciando a los anticristos, mostrando y revelando dónde están, cómo actúan, las recomendaciones que el apóstol hace para estar atentos a esta situación. Dice el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Siéntese, por favor. Uno puede percibir la voz apostólica en estos versículos, el consejo apostólico, alertando a los creyentes para que estén atentos, velando y vigilantes frente a las amenazas que existen para la iglesia. Después de haberles mostrado los peligros que acarrea amar al mundo y lo que hay en el mundo, ahora el apóstol les va a hablar de otra amenaza que ellos tienen como iglesia. Hace una semana hablábamos de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Por varias razones. Número uno, porque el mundo es contrario a nosotros. Número dos, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Número tres, porque no practicamos ni congeniamos con las prácticas del mundo, que están basadas en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los cuales no proceden de Dios sino del mundo. Y finalmente no amamos el mundo porque el mundo pasa y sus deseos, y el mundo se está acercando a su final. Pero nosotros no amamos al mundo, sino que amamos a Dios y su obra, porque dice la Escritura que el que eso hace permanecerá para siempre. Ahora el apóstol entra a alertar respecto a una amenaza interna que hay en la iglesia. Y cuando él escribe con estas palabras, comienza diciendo hijitos, hijitos. Y aquí el apóstol, como cuidador de la grey del Señor, como apóstol y padre espiritual de los creyentes, ahora Juan advierte sobre las amenazas de las cuales ellos deben ser alertados. No solo los creyentes de la época de Juan, no solamente esta carta es para ellos, para los destinatarios originales, sino también para nosotros, a quienes han alcanzado los últimos tiempos. Y con un aire paternal, Juan se va a dirigir entonces a ellos, llamándolos hijitos. Escuche bien esa expresión, hijitos, y ya lo explicamos aquí, a quién es que se está dirigiendo con esta expresión de hijitos, y está manifestando con esta expresión una preocupación y también un cuidado responsable de un hombre que Dios usó como apóstol, como columna, como un baluarte, como una base allí en la iglesia primitiva. La Escritura llama a Juan, a Pedro y Jacobo columnas de la iglesia. ¿Qué vamos a encontrar en estos dos versículos? Vamos a encontrar dos cosas. La primera, la presencia de la oposición, la presencia de la oposición interna en la iglesia. A esa oposición el apóstol los llama anticristo o anticristos. Y lo segundo que él va a mostrar en estos versículos es un llamado de alerta urgente. ¿Por qué? Porque el texto lo dice: ya es el último tiempo, ya es el último tiempo.
Así de que la primera advertencia que el apóstol les hace es con respecto a la presencia de la oposición, a los cuales él llama anticristo o anticristos. Comencemos definiendo esta expresión, esta palabra anticristo. Es un término que aparece solamente en el Nuevo Testamento 5 veces. 4 de ellas aparecen en la primera carta de Juan, una aparece en la segunda carta de Juan. Y aunque este término aparece únicamente 5 veces en el Nuevo Testamento, su sentido, oído a esto que es importante, el concepto de poderes personales que se oponen a Dios, sí aparecen repetidamente en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Repito, aunque el concepto solo aparece 5 veces en primera y segunda de Juan, el concepto como tal sí aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, un sentido de oposición a Dios y a su obra. Debido a esto, entonces, muchos miembros de la iglesia primitiva pensaron en el tiempo antiguo que posiblemente Nerón sería el anticristo del cual el apóstol les había hablado. Nerón fue un emperador que persiguió a la iglesia y mató a muchos apóstoles y a seguidores de Cristo, y pensaron que ese era el anticristo porque había hecho oposición. Tiempo después, ya en el tiempo de la Reforma, más o menos el siglo XVI, los creyentes de esa época pensaron ya que el anticristo era el papado, los papas, porque la iglesia romana empezó o inició una persecución acérrima contra la iglesia también, y montaron lo que se llamó mal llamada Santa Inquisición, donde también lo llevaban a centros de torturas para hacerles u obligarles a que blasfemaran y negaran la fe. Posteriormente, ya para este tiempo, la iglesia contemporánea pensó que el comunismo era el anticristo, porque también ha suscitado una persecución acérrima contra la iglesia, contra la Biblia y todo lo que tenga que ver con Dios. Pero es importante, hermanos, señalar en esta epístola que Juan, cuando habla del anticristo, más bien él se está refiriendo en sentido plural, porque dice: ahora han surgido muchos anticristos. Juan les está diciendo a ellos: hermanos, hijitos, ya es el último tiempo. Y esa primera amenaza la hemos de llamar entonces los antidios o los anticristo, que son los que el apóstol está hablando aquí. Pero preguntémonos en esta mañana, ¿dónde inició la oposición históricamente hablando? ¿Dónde nació ese espíritu que va en contra de las cosas de Dios? ¿Dónde surge? ¿De dónde surge? ¿Dónde nace inicialmente esa contraposición a las cosas de Dios? Contra Dios y sus planes. Para entender eso, tenemos que ir a las Escrituras y mirar el origen de esa contraposición de las cosas de Dios. Para ello quiero invitarle al libro de Isaías, capítulo 14, el versículo 13. Isaías capítulo 14, tenemos que ir al origen de la oposición, porque a partir de ahí se genera toda una oposición a la obra de Dios terrenal, pero en realidad la guerra espiritual, la oposición, los antidios, los anticristo, nacen en un conflicto, en una rebelión cósmica, una rebelión cósmica. ¿De qué estamos hablando aquí? De que esa oposición no nace en lo humano, nace en lo espiritual. Capítulo 14, el verso 13 de Isaías. La Biblia narra aquí la creación de un ser angelical, espiritual, que Dios creó. Y le da una identidad en el versículo 13, dice, verso 12: ¿cómo caíste del cielo,
oh lucero de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, escuche lo que decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Ahí nace la oposición. Ese es el origen de la oposición. Y esa oposición nace en un ser que antes de su caída la Biblia llama lucero de la mañana. Lo llama el querubín grande protector. Alguien que quiso sublevarse, alguien que quiso suplantar, alguien que quiso poner el trono suyo por encima del trono de Dios, alguien que quiso tomar la posición de Dios. Dice el versículo 14, quiso hacerse semejante a Dios. Y le hago una pregunta: ¿acaso no es esa la filosofía hoy de los movimientos humanistas, que le dicen que usted es Dios, que todo es Dios y que usted también es Dios? Aún he escuchado predicadores diciendo que usted es el Dios Junior, porque si usted es hijo de Dios, usted viene siendo Dios Junior. Eso es una blasfemia. Ese ser que la Biblia muestra aquí, antes de su caída, es llamado lucero de la mañana, es llamado querubín grande y protector. Hasta ahí no se había hallado iniquidad en él, pero finalmente se halla iniquidad en él, y la Biblia dice que fue arrojado de la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, después de su caída, él recibe unos nombres, unos títulos, y se va en contrariedad contra Dios, en oposición contra Dios. Es un antidios y un anticristo. La Biblia lo llama acusador, lo llama adversario, ángel del abismo, Belcebú, Belial, diablo, Dios de este siglo. Lo llama dragón, lo llama enemigo, lo llama espíritu mentiroso, hombre fuerte, lo llama homicida, león rugiente, leviatán, Lucifer, maligno, mentiroso, padre de mentira. Lo llama el príncipe de la potestad del aire, lo llama el príncipe de los demonios, lo llama también el príncipe de este mundo, Satanás, serpiente antigua, tentador, entre otros. Donde quiera que aparezcan estos nombres en la escritura, usted va a ver cómo él siempre está haciendo ¿qué? Oposición. La Biblia lo muestra a él como el adversario, como el acusador de nuestras almas, que está día y noche acusándonos delante de la presencia de Dios. Lo hizo con Job, ¿recuerda? Si usted lee el capítulo 1 de Job, ¿quién acusó a Job delante de Dios? Satanás. Gracias a Dios, porque hoy tenemos un abogado ante el Padre que también intercede por nosotros día y noche. Es nuestro Salvador Jesucristo, que es nuestro abogado. Pero esa oposición de este ser espiritual maligno que quiso suplantar a Dios, que va en contra de todo lo de Dios, esa oposición se ha empecinado y se ha enfocado a lo largo de la historia en influir en las personas para que mientan, porque siendo él padre de mentira, quiere que otros mientan así como lo hizo él. Este ser se disfraza como ángel de luz para engañar. La Biblia dice que él es tinieblas, pero se disfraza como ángel de luz. Este ser tienta a los creyentes para que pequen. Este ser busca engañar a los hijos de Dios, y es más, se aprovecha de los creyentes y procura destruir su fe para debilitarlos, atormentando a sus siervos, a sus predicadores del evangelio, y frustrar el progreso del ministerio, y finalmente libra una batalla acérrima contra la iglesia del Señor. Es un ser que después de Dios es un ser con mucho poder,
es un ser con mucha inteligencia, es un ser que está a la altura de ángeles como Miguel, en poder, en habilidad, que conoce, es astuto, es mentiroso, que utiliza estrategias para dañar la obra de Dios. Y entre las estrategias que él usa, utiliza distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Oiga bien esto, una de las estrategias que él utiliza es distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo con Eva allí en el huerto. Lo que él hizo fue distorsionar la verdad para enredar y engañar a Eva y que ella pecara contra Dios. La pregunta fue: de manera que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿Se recuerda la pregunta? ¿Ha dicho Dios que no pueden comer de ningún árbol? Váyase al capítulo 3 de Génesis para que mire la pregunta con la que él distorsiona la palabra de Dios. Verso 1 del capítulo 3 de Génesis. La Biblia dice: mire cómo siembra duda, cómo siembra incertidumbre con preguntas capciosas para engañar. Dice el versículo 1: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso fue lo que Dios dijo? Vuelvo a leer la pregunta: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? ¿Acaso no fue lo contrario lo que Dios dijo? ¿De todo pueden comer? ¿De todo? Pero él le está diciendo: Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que él hace es distorsionar la palabra de Dios. La mujer le responde a él que no debió haberle respondido: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el problema es entablar una conversación con él, porque él es enredador, es engañador. Versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Ahí está, mentira, engaño. Siga leyendo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿a imagen de quién fueron creados Adán y Eva? A imagen de Dios. ¿A imagen y qué? Y semejanza. ¿Pero qué les está diciendo la serpiente? Serán como Dios. ¿Acaso ya no tenían el carácter de Dios? ¿Acaso ya no tenían la imagen de Dios? ¿Acaso ya no tenían la semejanza de Dios? ¿Qué otra semejanza querían buscar? Pero a través del engaño y la mentira que utiliza ese ser espiritual, entonces él pasa a distorsionar o negar la palabra de Dios. Y es una de las estrategias que él utiliza para engañar. Lo segundo que él va a utilizar para engañar es desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. Desacreditar al pueblo de Dios. ¿Qué es desacreditar? Es quitar la imagen, es quitarle el buen nombre, es quitarle el testimonio a esa persona. No sé si usted ha visto que los inconversos o incrédulos están pendientes de lo que usted hace, ¿cierto? Y hasta le citan la Biblia cuando usted medio hace algo y le dice, oiga, pero es que la Biblia dice. ¿Cómo así que usted está haciendo eso? Si la Biblia dice. Y le citan la Biblia. Entonces lo que el enemigo busca es distorsionar la palabra de Dios y desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. Váyase a primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 7. Pablo está hablando a Timoteo, capítulo 3, el versículo 7. Dice la escritura: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de ¿quién? Del diablo. Repito el texto:
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de el diablo. Hermanos, el mundo está mirando a ver usted qué hace, cómo habla, cómo se conduce, con quién se junta, cuáles son sus prácticas. Y usted y yo debemos cuidar nuestro testimonio para no ser desacreditados, porque el enemigo está pendiente para extender ¿qué? Lazo y luego acusarte. Él es el acusador de nuestras almas. La tercera estrategia que él utiliza es destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. No sé si usted ha escuchado a algunos creyentes que han dicho: mi debilidad me impide ser fiel a Dios, yo por eso es que no me meto a eso, porque es que yo soy muy débil. Y hermanos, yo hacía esto y servía y colaboraba, pero es que ya soy muy débil y yo caigo muy fácil, entonces yo no voy a hacer el servicio a Dios. O he escuchado a otros que han dicho: con las circunstancias tan difíciles que hay en este momento en mi vida, jamás podría hacer algo relevante para Dios. Yo no quiero servir a Dios. U otros han dicho: hermano, es que yo fracasé y ya no voy a servir más a Dios, no quiero saber nada de eso, ya fracasé, o yo soy muy débil, o esto está muy difícil, espere, yo organizo unas cosas que tengo pendientes y luego hago el trabajo. Es el enemigo obrando para destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios, y ataca con algo que le ha dado muy buen resultado, y es el desánimo. El desánimo. Yo estoy como desanimado. No he vuelto porque estoy como desanimado. Estoy como, no quiero seguir. Es mejor quedarme aquí, reunirme aquí, leer aquí, orar aquí. Yo estoy como desanimado. No voy a avanzar en esto. Y lo cuarto es que él utiliza diluir la efectividad de la iglesia para que la iglesia no impacte al mundo. Entonces, lo que siembra es conformismo en los creyentes, y muchos dicen entonces: bueno, yo ya soy salvo, yo ya me arrepentí, yo ya creí en el evangelio, mis pecados ya fueron perdonados, entonces yo voy a estar tranquilo, eso de servicio y de colaborar no lo voy a hacer, soy un cristiano 007, agente secreto, nadie sabe que yo soy cristiano. No le hablo a nadie, no evangelizo, nunca había hablado, nunca había revelado quién era, cuando lo primero que debemos hacer cuando llegamos a un lugar es decir: yo soy cristiano, porque eso es un seguro que usted mismo se coloca para saber que hay una nube de testigos alrededor de usted mirando para posteriormente acusarle. Con el arquitecto original del plan de ir en contra de Dios, todos los que van en oposición, anticristos y antidioses, toman como modelo a este ser espiritual. Cuando cometen mentira, cuando cometen engaño, cuando van en oposición a la obra de Dios, cuando el testimonio deja mucho que desear, lo que están haciendo es que generando oposición a la obra de Dios. De ahí en adelante, a partir de la caída de ese ser espiritual, a lo largo de todos los tiempos ha venido una oposición por aquellos que se llaman antidioses o anticristos, que frenan la obra de Dios. Históricamente hablando y bíblicamente hablando, hay decenas de hombres y personajes que se han opuesto a la obra de Dios. Entre ellos, Faraón. Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y él dijo: no, yo no lo voy a dejar ir. Solamente voy a dejar ir a los ancianos o a los mayores, y los niños me los dejan aquí. Y luego se dio y colocó oposición y oposición, y finalmente Dios tuvo que poner su mano, poner su dedo allí en Egipto, y dejó ir al pueblo, pero hasta lo último los persiguió, a tal punto que murió abnegado en el mar. Tobías y Sanbalat, en la reconstrucción de Jerusalén. Si
Si usted lee todo el libro de Nehemías y Esdras, hubo oposición para que no se reconstruyera la muralla, pero Dios usó a sus hombres para que en 52 días reconstruyeran una muralla que había estado caída por 70 años. Pero ellos, cada vez que levantaban la muralla, ellos venían de noche y tumbaban la muralla, tumbaban lo que habían hecho, a tal punto que ellos tuvieron que relevarse y solamente se quitaban su ropa para bañarse, pero con una mano tenían el palustre y con otra mano tenían la espada, y trabajaban 24 horas en relevo para evitar que el enemigo les tumbara la muralla. Oposición cuando Daniel quiso orar, y dice la Biblia que hubo unos que colocaron un edicto para que cualquier hombre que orara a otro Dios durante un tiempo determinado fuera lanzado al foso de los leones. Y Daniel, como de costumbre, abrió las cortinas y invocó a su Dios. Fue llevado al foso, pero de allá dice la Biblia que Dios tapó la boca de los leones, y los que lo habían acusado cayeron en el foso y no habían entrado a la puerta cuando ya los leones se los estaban comiendo. Herodes buscó al niño para matarlo, a Jesús. Los magos, los sabios de Oriente vinieron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dijo: vayan y busquen al niño, y cuando lo encuentren me llaman, porque yo también quiero ir a adorarlo. Quería ir a matarlo. Oposición. Pero Dios mandó un ángel para que se llevaran a Jesús a Egipto, y cuando Herodes murió, el ángel le dijo a José: regresa, porque los que buscaban la muerte del niño ya murieron, tranquilo. Oposición, oposición. Jesús durante todo su ministerio tuvo oposición. Los judíos y los fariseos, los escribas y los fariseos, siempre estuvieron en contra de Jesús. Vaya a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 45, dice la escritura: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Había que resucitado a Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación que perezca. Es decir, hay que matarlo sí o sí, y es mejor que muera uno y no que muera toda la nación. Pero esto lo estaba profetizando inconscientemente, porque uno iba a morir por toda la nación. Finalmente los judíos lo acusan contra Roma y Jesús es crucificado. No es lapidado como acostumbraban los judíos, es crucificado. Pero allí hay oposición, hay oposición. Y si usted lee todo el libro de los Hechos, va a encontrar oposición, oposición, de principio a fin de ese libro. Ese libro comienza narrando la muerte de Esteban, muerto a piedra, lapidado; la muerte de Jacobo, quien Herodes mandó matar; la persecución de los creyentes; y finalmente Pablo, yendo a Roma, es decapitado por el emperador de turno, siempre habiendo ¿qué? Oposición. Pero Juan aquí está hablando de esos anticristos que muestra en el versículo 19. Vaya de nuevo allí a primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Por eso conocemos que es el último ¿qué? Tiempo. Dice que han surgido muchos anticristos. Juan está haciendo énfasis a esos que camufladamente, escuche bien, camufladamente se han introducido en las iglesias para servir de oposición. Esos anticristos que Juan está relatando aquí son los que se infiltran en la iglesia
y se mezclan con los creyentes, tratando de destruir a través de propagación de mentiras, de engaños, identificándose falsamente con varias características que quiero rápidamente mostrar en esta mañana, para que usted y yo seamos conscientes de la presencia de esas personas que con el espíritu del anticristo, del antidios, quieren dañar y frenar el avance de la iglesia. La primera característica de esos anticristos es que apartan, oído a esto, se apartan de la comunión y apartan a otros de la comunión de la iglesia. Los apartan. Ellos vienen con un propósito. El propósito es apartarse ellos y apartar a otros de la comunión de la iglesia. Entran a la iglesia de forma solapada para sabotear la iglesia. Usan mentiras, usan falsas enseñanzas, y su objetivo no es otro que destruir espiritualmente y sacar a los simples, a los débiles, a los pusilánimes, a los que están dudando. Ellos nunca se le van a acercar a alguien que sea robusto en la fe. No, ellos buscan los débiles. Y no solamente ellos van finalmente a salir de la iglesia, sino que van a sacar a otros de la iglesia. Su acción destructora deja secuelas imborrables de duda en los creyentes, que finalmente se están preguntando y quedan en una nebulosa espiritual, preguntándose: oiga, si los falsos maestros que vinieron y los falsos cristos que vinieron y finalmente salieron con un grupo y se llevaron a otros, ¿será que se llevaron la verdad con ellos? Quedan muchos dudando de eso. O se hacen otra pregunta: ¿por qué los hermanos Julano y Julano y Julano se fueron si ellos eran tan firmes, tan sólidos, tenían la verdad? ¿Y por qué se fueron? Y esa es la pregunta que se estaban haciendo muchos creyentes de esa iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron si estaban tan firmes? A lo cual el apóstol les responde a esa pregunta a esos creyentes y les dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos no eran de nosotros, porque si ellos hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Pero dice el verso 19: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A todos nos ha pasado que nos preguntamos por personas que vimos dedicadas, trabajando en la obra de Dios, haciendo el ministerio, cumpliendo la actividad, personas con un perfil que uno decía: ese hombre o esa mujer, pero finalmente se desboronó, finalmente salió, finalmente se extinguió, y uno dice: pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con esa persona? Y entra un aire de duda a nosotros, y la respuesta es: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dios utiliza a esos falsos maestros para sacar a los falsos creyentes. Váyase a Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 18. Primera de Corintios 11, 18 y verso 19. Dios permite que haya conflictos entre nosotros, haya desavenencias entre nosotros, para confirmar a los que son y a los que no son. Dice el versículo 18 del capítulo 11, verso 18: pero pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados.
es necesaria que haya conflicto, es necesario que haya desaveniencia, es necesario que haya a veces situaciones complicadas para que se compruebe y se verifique quiénes son los aprobados y quiénes no son los que, los no aprobados. Y Dios en su soberanía utiliza falsos maestros para que lleguen y saquen a todos los que están en oposición. Y finalmente lo que hace Dios es que purificar, depurar la iglesia con un método muy complicado, pero Dios lo hace en su soberanía. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? Los aprobados, los que son. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a sacar, nadie, porque están en la mano de Dios. Juan 10:27. La segunda particularidad de esos anticristos es que no solamente entran para sacar de la comunión a otros, sino que van a entrar para negar la fe. La Biblia lo llama apóstatas. Apóstata no es el que está afuera y niega. Apóstata es el que está adentro, conoce la fe y luego la niega. Apostató de la fe. Y ellos van a negar la fe, niegan la fe. Una visión correcta de Jesucristo, su persona, su obra y su mensaje es un rasgo esencial de la fe genuina que salva. Esos falsos maestros o anticristos o antidios lo que vienen es a distorsionar la imagen de Cristo en la vida de los creyentes. Usted y yo tenemos que tener muy claro quién es Cristo, cuál es su obra y cuáles son sus palabras, su mensaje. Porque la Biblia dice: mis ovejas conocen ¿qué? Mi voz, me conocen a mí, yo las conozco a ellas y yo les doy vida eterna. La labor del anticristo es generar duda para que se niegue entonces la persona de Cristo. En Juan capítulo 8, el versículo 23, dice la escritura: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo, le dijo Jesús a los fariseos. Verso 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una de las características de los anticristos es hacer que los creyentes nieguen la fe, nieguen la fe. Es decir, que distorsionen su visión y tengan una visión incorrecta de Cristo, de su obra y de su mensaje. Vuelva allí a Juan 8:23 para que miremos algunos detalles rápidamente de este texto. Verso 24: por esto dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo es todo, Cristo es la piedra angular, Cristo es la cabeza, Cristo es el que sustenta, Cristo es el creador, Cristo es todo, Cristo es nuestro redentor. Así de que Jesús dice: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Y cualquier negación, oído a esto, cualquier negación, cualquier desviación o cualquier distorsión de Cristo y de su persona sacará al creyente de la iglesia. Alguien que le diga a usted que Jesucristo no es el Hijo de Dios es anticristo. Cualquiera que le diga a usted que Él no es el Redentor prometido, sino que es un ángel creado, es anticristo. Cualquiera que le diga a usted que Él no es el profeta, el salvador, el sacerdote, el rey, el redentor, es anticristo, porque está distorsionando la imagen de Cristo. Y finalmente, el espíritu del anticristo tendrá que verse porque confunden a los fieles espiritualmente hablando. Váyase por favor a Mateo 24, el verso 24. ¿Cuál es el objetivo de los anticristos? Confundir, confundir y confundir.
verso 24 del capítulo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos o anticristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, pero no es posible, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero van a haber muchos anticristos, muchos falsos cristos, pero ustedes no vayan allá a buscarlos, porque lo único que van a hacer es confundir. Y el objetivo primordial de ellos es engañar y sacar de la verdad y la comunión. En San Juan 10:28, Jesús entonces confirma que esos fieles que le han conocido a Él tendrán el sello y permanecerán. Pero los falsos, los anti, saldrán para ser confirmados que no eran de nosotros. Versículo 28 del capítulo 10, dice la escritura, verso 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo ¿qué? Y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si usted ha sido llamado por Dios, si usted ha sido dado como oveja por el Padre al Hijo, quiero decirle algo: usted va a permanecer ¿qué? Firme. Usted no va a oír la voz de los extraños. Usted va a reconocer el engaño y la falsedad de los falsos maestros, de los anticristos y de los antidios, y estará ahí a la expectativa, firme y sostenido por la gracia divina de nuestro Dios. Ese es el mensaje de Juan respecto a los anticristos o antidios, y les está diciendo, ya para terminar, en el versículo 20, Juan entonces les dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis que todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ustedes tienen que el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 20 y 21. Vosotros tenéis que la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le invito a estar en pie, por favor, en esta mañana. Hay amenazas de afuera, el mundo, pero hay amenazas de adentro, los anticristos, los que se camuflan, los que salen de nosotros, los que crecen en medio, pero finalmente Dios permitirá que haya una removida para confirmar a los que son aprobados y los que no son aprobados. Pero si usted hoy está en Cristo y ha perseverado en Cristo y se ha mantenido en Cristo, es porque usted es esa oveja que conoce a su Señor, conoce a su pastor, conoce su voz, está en el hueco de la mano de Dios y esté seguro que nada ni nadie los arrebatará de la mano de Él. Pero los que no son de Él, finalmente tendrán que salir para que se confirme lo que Juan dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo.
Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.